Ahora sí, muy buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de nuestro teatro, este podcast en el que hemos venido hablando de las actividades que tiene la compañía Peyron Teatro, con ganas un poco de abrir discusión, de platicar un poquitito sobre el enfoque de cómo estamos pensando el teatro y un poco pues las labores que como compañía estamos teniendo. Eh, para quien no lo sepa, esta compañía empezó hace 27 años como un seminario de análisis dramático. Esto que quiere decir el maestro Fernando Martínez Monroy, que es quien dio inicio a la compañía, el primer director que tuvo la compañía, es especialista en el análisis de texto dramático y bueno, pues su cátedra que él estuvo dando durante mucho tiempo, heredada por Luisa Josefina Hernández, se dedicaba a, entre otras cosas, bueno, entre otras cátedras que tenía, estaba la de análisis de texto dramático, que como hemos venido platicando, es una herramienta que nos resulta muy poderosa para el trabajo en escena, ¿no? Hemos venido hablando en los últimos dos episodios, y no los ha visto, así yo señalo para acá como si estuvieran de este lado. En los últimos dos episodios hemos hablado un poquitito de cómo el análisis dramático ha ayudado a cimentar uno de los montajes que tenemos ahora en cartelera, In Memoriam en Zoológico, en nuestro teatro, Foro Fernando Martínez Monroy, pero en teatro los sábados a las 5 de la tarde. Dicho el comercial, esta herramienta nos ha servido mucho para sustentar todo este trabajo en todos los sentidos. Entonces, si quieren darse una vuelta a esos episodios también, para que se animen a venir a ver a la obra, ¿no? Dentro de esta misma lógica, hemos querido hoy hablar de una obra completamente distinta que en este momento no tenemos en cartelera, y esto no es ninguna inquietud por ahí a las personas de la compañía para que la acabemos montando, pero debido a que tenemos la visita con nosotros de Elik Troconis, que es un escritor, él se presentará con un poquito más de detalle. Hemos querido tener una sesión de análisis aquí mismo, digamos, entre nosotros. Para eso está con nosotros, obviamente, Esteban Montes, está también Mario Alberto Moreno. Y entonces con este grupo vamos a tratar de hablar un poquitito de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Antes me gustaría decir un par de detallitos más de Elik. Es autor de dos novelas, una de ellas, La joya robada, que ha sido reconocido con el premio FENAL Norma de la editorial Santillana, y en este momento está en México, ya él nos dirá más detalles, está en México para promover su nueva novela, Titibilus, que está prácticamente tibia aún en de tan recién publicada que está. Entonces, bueno, pues un saludo, Elik, Esteban, Mario, y bueno, pues cedo la palabra. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Yo estoy muy contento de estar aquí en Apeiron después de hablar tanto a la distancia de España a México, para que finalmente se me haga estar. Y hablando de una obra que, sin saberlo, a todos nos interesa mucho, ¿no? Sí, pues yo diré también, es que se lo mencionamos, en realidad el contacto con Eli comenzó porque él es un hombre muy generoso y ha creado unos espacios que son unos círculos de lectura muy exitosos, por cierto, que son un espacio de difusión maravilloso justamente para la literatura. Y entonces tiene una serie de dinámicas muy interesantes, de repente ciclos de premios Nobel, ciclos de grandes autores latinoamericanos, ciclos de novelas históricas, ciclos de novela policíaca vinculada al cine. Y entonces, por este medio fue que nos contactamos, pero porque lo que nos interesaba mucho era, bueno, pues también invitar a otro público, al público que le interesa la cultura en general, también a ver teatro. Y así fue que empezó este contacto. Empezaron a venir a ver nuestras obras también la gente del círculo de lectura. Y bueno, pues este es también un motivo de siempre de celebración, ¿no? Que haya espacios justamente
para promover que la gente lea, que la gente conozca. Y bueno, pues esa es también una labor que es muy importante dentro del desarrollo profesional de ELIC. Y bueno, y ese fue el medio para contactarnos. Entonces también en ese sentido, entrando mucho en esta misma línea, por eso se nos ocurrió hacer esta, pues charla. Sí. Bueno, ahora estamos con las uvas de la ira, no sé todavía si se pueden unir, pero la obra es maravillosa y bueno, el círculo es muy bueno, yo se lo recomiendo. Y bueno, gracias. Al contrario, pues creo que ese esfuerzo colectivo siempre nos hace llegar más lejos, ¿no? Quizá desde esta trinchera nosotros leemos mucho más novela, cuento, pero también intentamos tener retos de lectura, ¿no? Porque los lectores hoy estamos muy acostumbrados así de género rey o reina, que es la novela. Llegamos a cualquier librería y hay centenares de novelas y hasta el fondo algo de cuento, después más al fondo la poesía y ya para qué hablamos del teatro, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso esos retos de lectura durante los años que hemos tenido el círculo de lectura ha sido cuento en una primera ocasión, el segundo año fuimos con teatro, ahí leímos 6 personajes en busca de autor de Pirandello, que fue una gran sorpresa para todos, y también ensayo con la autora mexicana Valeria Luisel. Entonces hemos intentado cambiar y bueno, muy buena parte del gran acercamiento con ustedes, que agradecemos muchísimo, ha sido para dar a nuestros lectores también ese pedacito que es el teatro, algo tan importante dentro de la literatura, pero que además la excede, ¿no? Termina con la dramaturgia, pero empieza otra cosa completamente distinta. Yo les decía ahora que cuando veo un foro como este, me maravilla, me llena de mucha emoción y de pensar en tantas cosas que los autores no llegamos hasta allá en muchas ocasiones, como la iluminación, el vestuario, el maquillaje, la utilería, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy de verdad muy, muy contento, muy agradecido con Aperon, con ustedes, y más aún ahora para hablar acerca de una de esas obras grandes, pero poco leídas y poco vistas también, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, le comentaba también Eli que curiosamente él lo propuso y pues ya menciona Rafael la cuestión del trabajo de Fernando y pues una de sus obras más amadas, entre las que muchas que amaba, era justamente La vida es sueño, ¿no? Entonces, pues bueno, nos dio mucho gusto que la eligieras y estuvimos completamente de acuerdo. Sí. Y bueno, pues nos interesa mucho también justamente pues escuchar otros puntos de vista, escuchar cómo la leen desde otras perspectivas. Y bueno, seguramente las coincidencias que iremos teniendo, pero bueno, pues si ya quieren que entremos directamente al asunto que hemos elegido para hoy, pues no sé si quieres hablarnos un poco, presentarnos la obra. Sí, a ver, y lo primero que querría decir además es que es una obra que se estrena en 1635. Estamos a 11 años de cumplir 400 años, ¿no? Órale. Que sigue siendo muy vigente a pesar de todo. Yo diría que tal vez todavía más. Todos nosotros escuchamos en la escuela alguna vez, la vida es sueño y los sueños son, ¿no? Todos lo sabemos de memoria, esos dos versos. Pero, ¿de qué se trata la obra, no? Porque nos la machacaron muchísimo, y sí, es muy importante, ajá, pero ¿no la vimos o no la vimos representada? Entonces, para entrar en contexto, tenemos a nuestro protagonista, Segismundo, pero la historia comienza incluso antes de que él nazca, porque su padre, el rey Basilio, recibió la profecía de que el hijo que tuviera se convertiría en un déspota, lo destronaría y sería un muy mal gobernante. Entonces, la profecía la hace, bueno, la recibe él mismo, porque él, muy docto y conoce los astros y puede, a través de su ciencia, lo dice por ahí, tener una idea de cómo será el futuro, ¿no? Entonces, sabedor de eso, dice que lo mejor es ocultar a Segismundo, lo llevan a una torre, lo dejan ahí confinado con una sola persona que estará a cargo de criarla de alguna manera, y pasan muchos años, hasta que se imponen cuestiones de sucesión, vienen a reclamarlo algunos posibles herederos, y para ver cómo puede solucionar esto, el rey Basilio decide ver si Segismundo sí podría ser o no el heredero, pero a través de algo muy ingenioso. Dormirán a Segismundo allá en la torre, lo llevarán al palacio y cuando despierte, pues seguramente va a pensar que está soñando, ¿no? Si cualquiera de nosotros despierta mañana en Palacio Nacional, está soñando, claro. Y le dirán que es el heredero, que él es el próximo gobernante y verán cómo se comporta, ¿no? Sí, en efecto, es un déspota, un dictador. Entonces lo volverán a dormir, lo regresan a la torre y le dirán que en efecto estuvo dormido. Sí,
no es así y demuestra ser un buen gobernante, entonces lo dejarán y podrá gobernar, pues. Ese es el planteamiento. Y quizá para no arruinarlo para quienes nos ven y todavía no conocen la obra completa, lo podríamos dejar ahí. Pero algo que va a estar muy en juego, pues, es cómo saber si esta realidad de verdad lo es, ¿no? ¿Cómo sabemos que no estamos soñando? ¿Cómo sabemos que no es una ficción, algo tejido por otro autor, ¿no? ¿Cómo sabemos que nos tocamos y esto de verdad? Es además un planteamiento importante en esa época. Descartes también desde Francia, por esos mismos años, está con la famosa frase que hoy nos ha quedado: pienso, luego existo. ¿Cuál es la demostración de que existimos? Que pensamos, ¿no? Hay muchos otros autores que están trabajando esto y él lanza este planteamiento. Y por otro lado, algo de lo que a veces no se habla es el encontrón entre la predestinación y el libre albedrío. Que, o sea, al principio parece que Segismundo está predestinado, pero después, no decimos más para no arruinarlo, pero se abre la puerta a que elija. Entonces, hay o no hay, que además para nosotros es un tema, pues quizá, insisto que no identificamos mucho, pero en esa época es importantísimo porque acaba de pasar la reforma luterana, los luteranos dicen que sí hay predestinación, los católicos dicen que no, entonces está poniendo en pugna las dos ideas, ¿no? Entonces, bueno, creo que con eso ya tenemos el terreno y podemos comenzar, ¿no? Maravilloso, pues sí. Sí. Bueno, es que aquí hay una cosa hablando de lo que comentabas hace un momento acerca de la vigencia. Siento que hay algo muy actual, digamos, al respecto. Hay una parte de la sociedad no sin pensamiento místico o mágico o lo que sea, que habla pues como de una consecución de hechos, ¿no? Que la vida es una consecución de hechos sin mayor sentido, sin mayor razón de ser, sin mayor nada. ¿Me explico? Hay esa visión. Hay otra visión que habla, se puso mucho de moda, digamos, a partir de los 2000, ¿no? Esta visión de la Matrix, ¿no? Este mundo que está metido en una realidad completamente alterna, que incluso hasta los más ateos como que coquetean un poco de repente con este tipo de ideas, ¿no? Y por otro lado, hay otro tipo de ideas que podrían considerarse deterministas, que probablemente están pensadas en un pensamiento social, ¿no? Hay un poder social, hay un orden social que genera el universo en el que nos movemos y que de alguna manera determina o no quiénes están en dónde y por qué o no pueden mantener ahí, ¿no? Como para hablar de la vigencia de esta obra, ¿no? Ahora sí, continúen. Y yo incluso diría, o sea, hoy, ¿cuándo se consultan los horóscopos, no? En todos los periódicos los vemos, en todos los noticieros televisivos están, y hoy, bueno, hasta las aplicaciones de citas, ¿no? O sea, puedes poner tu edad, tu peso, tu talla, lo que sea, y tu signo zodiacal. Entonces, y ahí, y no lo dudo, que hay muchas personas que entran y ven, este es Tauro. Siguiente. Entonces, yo también soy Tauro, no te preocupes. Pero, o sea, sigue siendo algo muy vigente, o sea, preguntarnos si hay un destino, si está ya todo predeterminado, ¿no? Sí, es un tema apasionante porque sí, en realidad creo que lo tenemos asumido, ¿no? Es decir, hay un punto en que todo mundo de facto tenemos la imagen y la idea, pues, de sentir que somos víctimas, ¿no? De sentir que hay un orden superior y que todo está de alguna forma predestinado. ¿Y por qué surge esta sensación? Pues porque hay un punto en el que eso resulta un poco cómodo, Sí. ¿no? Hay un punto en el que uno dice, bueno, pues yo qué puedo hacer, ¿no? Ya Estaba de Dios. estaba de Dios, así lo quiso la vida. Pero es muy curioso porque es que has dado con el tema, yo creo, fundamental de la obra, ¿no? Que es esta necesidad de decir a la gente, sí, te cae, es real, es cierto que todo está ya escrito, o no, ¿no? Y justo la cuestión que es muy bonito en la obra, no, si no diríamos el final, pero sí este cuestionamiento y esta cuestión ¿qué es vivir, ¿no? Estamos viviendo el sueño de otra persona, Sí. ¿no? Estamos en la vida que alguien más diseñó, que es lo de la Matrix, que decía Rafael,
Y todos queremos, y así funciona realmente nuestra vida en un gran nivel, ¿no? El asunto del descubrimiento de Freud es maravilloso porque básicamente, o sea, es terrible, pero al mismo tiempo es maravilloso por entenderlo, Sí, sí. porque nos permite entenderlo, que es como esta idea, esta sensación de que vivimos la vida que otro pensó, ¿no? Decía una psicoanalista lacanina, bueno, que era de Lacan, la sociedad le confiere al niño un estatus, puesto que le encomienda la realización del futuro del adulto. La, la, el objetivo, la misión del niño consiste en reparar el fracaso de los padres y más aún en concretar sus sueños perdidos. Y es como una cosa terrible, ¿no? Suena. Y además lo más terrible es que además ocurre de una manera suave, dulce, ¿no? O sea, en cuanto un padre tiene al niño y empieza a fantasear, le voy a comprar el balón de fútbol, le voy a comprar esto, le voy a comprar Va a los ser el otros, mejor delantero. va a ser el mejor tal, va a ser lo que yo quise ser. Y le sale niña, ¿no? O sea, Le sale niña, y le sale, o le sale, pues le sale él, ¿no? Que es otra persona. Y entonces justamente la obra está tocando ese asunto, ¿no? Esa cuestión bueno, ¿qué tanto estamos viviendo la vida que nos diseñaron? Y que además lo están haciendo digo, en la obra no lo están haciendo con nada de amor, lo está haciendo con mucha violencia y también con una necesidad muy grande de justificarse. Pero eso está muy bien, digo, está muy bien planteado, porque hay una cuestión con Basilio que lo está usando de alguna forma para justificarse él. Es decir, ha sido un rey que de alguna forma él mismo sabe que no ha sido el mejor rey y lo que quiere es usar al hijo para justificar su mal reino y para cómo tratarlo mal, como de alguna forma para garantizar algo, que eso se vuelve muy oscuro en la obra. Pero él está buscando garantizar de algún modo que lo mate, porque lo educó para ser un asesino, lo educó para ser un salvaje, y no vamos a decir el final, pero sí lo está de alguna forma encauzando para que lo haga. Y lo que es poderoso de la obra, pues es la decisión que va a tomar Segismundo, que es sorprendente, resulta un poco sorprendente. Y esto también en el contexto de la época, digo, por supuesto que es actual, pues porque todo mundo, digo, insisto, tal vez no con esa mala intención que puede tener Basilio en la obra, pero sí con mucho cariño, de repente los padres nos lanzan a una serie de cosas que no tienen nada que ver con quiénes somos, ¿no? Y a veces justo el problema en la vida es justamente ese pequeño detalle, ¿no? Que es decir, bueno, me detengo a pensar si estoy, como dice Laura, soñando, viviendo el sueño de otro, y lo doy por hecho, y lo vivo, y me conformo con eso, o decido soñar yo mi propio sueño, ¿no? Sí. Que esa es la gran misión de todo ser humano, ¿no? Venía a descubrir quién soy y para qué estoy yo en el mundo. No porque no, de repente es muy fácil pensar, bueno, voy a hacer todo lo que me han dicho que tengo que hacer. Y es terrible porque millones de personas viven así, ¿no? O sea, viven la vida que les programaron y nunca se cuestionaron si podían hacer otra cosa. Sí. Y eso pues es real y actual, ¿no? Claro. Y que hoy creo que gracias a todos los adelantos científicos que tenemos y precisamente en torno a la genética, ya también tenemos esa idea, ¿no? No, es que yo en los genes ya traigo desde que me va a dar cierta enfermedad hasta, no sé, hace algunos años que descubrieron el gen de la violencia, ¿no? Así Tenemos ya alguien que va a ser violento y uno nace y crece, se reproduce con esas ideas y parece que ya estamos totalmente determinados, ¿no? Ay, fíjate que se estaba viendo un estudio real que estaban haciendo justamente sobre estos genes. Era un estudio de un neurocientífico bueno, que era policía y terminó siendo neurocientífico, no recuerdo cómo fue que ocurrió ese salto extraño y misterioso, pero el asunto es que él empezó a hacer un estudio sobre los criminales y entonces encontró una configuración genética que era común. Y de repente empezó a estudiarlo primero en muchos casos, muchas personas, y digo, bueno, ¿y qué tal si lo empieza a probar con gente normal, común y corriente, para ver si funciona? Y entonces lo que fue muy aterrador, porque es como, Fernando dice que esta obra tiene mucho que ver con Edipo también, y lo vamos a leer allá. Ok. Pero era muy interesante porque este hombre empezó a hacer este estudio y se dijo, bueno, voy a aplicarlo, lo más cercano es que lo aplique a mí. Yo no tengo nada que ver, ¿no? Se pensó. Y resultó que él tenía exactamente la misma configuración. Y entonces se empezó a preguntar o sea, cuál es
¿qué hace la diferencia? Porque yo soy, o sea, de acuerdo con esto, yo soy un asesino. Y se quedó aterrorizado y empezó a ver a su familia y encontró que sí, en su familia había rastros, historias de gente que había sido en algún momento de su vida, de su anterior, de sus antecedentes, de todos sus antepasados, gente que había sido asesina. Pero entonces lo curioso dice, pero ¿qué es lo que hizo que yo no tenga? Porque no tengo yo ninguna necesidad ni tal. Y es muy bonita la pregunta del hecho real, porque, porque es como lo mismo, ¿no? O sea, puede ser que tú tengas todas las condiciones para hacerlo, y lo que él dice, pero yo no quise hacerlo. Claro. Y ahí entra la voluntad, ¿no? Exactamente, O sea, entre toda la biología, la genética, entre el destino metafísico, pero está también ese cachito que es quizá lo que nos hace más humanos, la voluntad, ¿no? Exactamente, y creo que ese es el centro de la obra. Y bueno, hablando un poco del contexto, pues es una obra también muy sorprendente, porque bueno, en todo el siglo de oro lo que va a pasar es que hay una, pues básicamente, bueno, hablando específicamente de Lope de Vega, por ejemplo, pues es un tipo de teatro que las características que tendría en este momento es como un tipo de teatro comercial. Claro. En el sentido, básicamente, bueno, pues que era un éxito, al principio sí lo era. El bestseller, El ¿no? bestseller, exacto. Pero además, la base del éxito consistía en que era un teatro, pues, propagandístico en el sentido de la época, ¿no? Es decir, recomendaba la moral que era la que estaba en ese momento, que es la moral del rey, las clases sociales inamovibles, toda esta cuestión. Y justo esta obra no. Justo esta obra, de hecho, está atentando completamente contra eso, ¿no? Contra ese orden. Y de hecho, pues estilísticamente también se vuelve muy poderoso en ese sentido, porque en general todo el teatro de Lope de Vega va a ser o melodramático o comedia de final feliz, ¿no? Pero el telenovelesco, digamos, Telenovelesco, sí. Ahora, maravillosamente bien escrito, claro, es decirlo, es la poesía de Lope es maravillosa, pero en términos ideológicos, pues son obras muy mentirosas, ¿no? Muy apegadas, y muchas de ellas, pues ahorita inclusive pierden vigencia, ¿no? Porque no ya nos dicen gran cosa, o uno lo oye y dice, sí, o sea, la belleza del verso es innegable. Ese es el poder de su obra, ¿no? Pero en términos temáticos sí caducan, ¿no? Se quedan muy en ese momento. Esta obra no. Y eso también lo que la vuelve muy poderosa, ¿no? Porque es una obra, y de hecho en ese sentido es de las pocas tragedias que hay en España. Porque esta obra era parte del tema de Fernando, que no quisieron admitir justamente porque dicen, pero ¿cómo va a demostrar? ¿Qué tiene que ver la tragedia griega con esto? Temáticamente, todo, ¿no? porque está de nuevo en juego el tema del destino, ¿no? Exactamente. Podemos escapar de ese destino que los griegos creían que era omnipotente y que nadie escapaba de ahí, como Edipo, ahora que lo decías, ¿no? Edipo que va a tener que asesinar a su padre, desposar a su madre, haga lo que haga, y a pesar de que intenta evitarlo, al final termina ahí. Y lo mismo, bueno, y aquí se plantea lo similar con Segismundo, ¿no? Sí, fíjate que ahí donde empiezan las diferencias entre lo histórico y lo teórico, Okay. que es lo que te comentaba. Digamos que, por ejemplo, en literatura en general sí hay una diferencia muy grande entre teoría literaria e historia. En artes visuales, clarísima, ¿no? Es decir, de hecho, está toda la historia del arte y la teoría del arte, y como que ambos campos se respetan bastante, ¿no? Y cada quien dice, no, este es terreno de historia, este es terreno de teoría. En el teatro no. Y ahí es donde empiezan todas los grandes pleitos, porque la mentalidad del historiador implica el contexto y implica la valoración de la existencia de la obra porque fue escrita, o sea, porque existe. Claro. Entonces, el criterio de valor tiene que ver con la existencia de la obra. Entonces, es importante no tanto en términos estéticos, en un momento determinado, o sea, se consideran, pero también, pero importa mucho su existencia per se. Entonces, en ese sentido, empieza a haber una especie de dificultad técnica para la gente que hacemos, ahorita hablamos también de eso, de teatro, porque que exista no quiere decir que sea necesariamente estéticamente poderosa y buena, en ese sentido. Entonces, empiezan a pasar estas cuestiones. El historiador, por ejemplo, piensa que la tragedia, bueno, empezó con Grecia, y es difícil inclusive entender que esta obra puede ser una tragedia, porque en el contexto se vuelve curioso.
Y en todo caso empiezan a decir, bueno, es que para el siglo de oro la tragedia consiste y empiezan a hablar una serie de cuestiones históricas que terminan haciendo que se vuelva trágico algo que puede ser melodramático, Ok. porque están viendo con criterio histórico, no están valorando su funcionamiento interno. Ujú. Y la teoría lo que está haciendo, que ese es el gran aporte de Luisa Josefina, bueno, empezó con Aristóteles desde luego, pero el gran aporte de Luisa Josefina Hernández y Fernando Contino, justamente fue el hecho de identificar cuáles son sus características técnicas, cómo funciona la obra per se. Y entonces esta obra efectivamente tiene mucho que ver con Edipo porque están funcionando igual, son dos tragedias. Ahora, en el criterio del historiador, Ajá. el historiador piensa, y bueno, y también ese es un criterio que surge en el siglo XIX. La visión de la tragedia como destino es una visión romántica, Ok. porque Shakespeare nunca pensó que hubiera destino en la tragedia. Mm. Esa es una visión, insisto, romántica. Los románticos fueron los que suelen hablar de la idea de destino en la tragedia griega. Ajá. Antes no lo pensaban, porque de hecho ellos no hablan tal cual como una idea de destino. En la, digamos, en la visión cosmogónica, en la visión mítica, sí se plantea una idea parecida al destino, pero tampoco era tan exacta a la idea contemporánea que tenemos. Ujú. Lo que va a ser importante ver en la tragedia es básicamente el hecho de que se está buscando hablar de la responsabilidad, que eso es lo que dice Aristóteles. En la tragedia se trata de un hombre que por un pecado de ibris, que es la, el- la soberbia, pues, comete un error trágico y tiene las consecuencias de su acto. Ok. Todo el asunto es un acto que comete alguien, que tiene que ver justamente con el libre albedrío que dice la Claro. voluntad. Pero entonces Aristóteles no está hablando nunca de destino. Mm. Y esa es la visión De de responsabilidad. responsabilidad. Ok. Es la visión, sobre todo la visión romántica en la que empezó a hablar de destino. Está ese famoso libro ay, ¿cómo se llama este hombre? De este hombre, bueno, que se llama, se me fue el nombre, que se llama Lo Trágico, alemán, ay, no me acuerdo cómo se llama este hombre, que en realidad habla de lo patético y tal. ¿Es Nietzsche? No, no Nietzsche, sino un escritor, Ok. el de la duquesa de Orleans y ahorita no me acuerdo cómo se llaman los otros. Un dramaturgo importante, Mm. alemán, que tiene su libro que se llama Lo Trágico. Ok. Ahí es donde él habla de destino. Y esa es la visión que ha quedado como heredada. Pero en realidad él está hablando de lo melodramático. Él dice, entonces, lo que define a lo trágico es lo patético. Ujú. Y eso en realidad es lo que define al melodrama. Claro. Entonces, ahí hay una confusión, pero esa confusión como que quedó heredada, sobre todo en los estudios literarios históricos de la tragedia. Entonces, ahí viene la confusión, pero si te fijas, en Aristóteles nunca habla de destino. Ok. Habla de un hombre que se equivoca y que va a tener que vérselas con las consecuencias de su acto. Ujú. Y eso va a ser lo terrible. Claro. Dice, el público va a sentir terror y compasión ante ver la equivocación que cometió. Terror porque está viendo que es un hombre que puede parecer correcto, elevado, y que se equivoca de manera radical, brutal, y uno dice, híjole, pues con todo y que es inteligente, con todo y que está equivocándose de una manera brutal, ¿no? Ese es el asunto con la Claro. tragedia. Y entonces al relacionar Edipo con Segismundo, o la responsabilidad en la vida de sueño la entendíamos no solo en Segismundo, sino también en Basilio. Claro, Sí, sí. lo que está planteando es que en Edipo Ajá. lo que se ve es que Layo tenía una visión muy parecida a la de Basilio. Ujú. Layo lo que está planteando es que en la parte mítica se plantea que él no tenía reino y que entonces llegó, un amigo suyo lo invitó a quedarse en su reino y este sedujo a su hijo y abusó de él. Bueno, abusó de él, lo sedujo. Cuando el padre se enteró, el hijo se suicida de vergüenza. Eso es lo que cuenta el mito. Ok. Y entonces Layo sale huyendo y le echa la maldición famosa. Ujú. El padre del muchacho que murió, que era amigo de Layo, le echa la maldición, le dice, lo vas a pagar con tus hijos, si tienes un hijo te va a matar. Sí. Esa es la parte mítica. Ujú. Ahora, lo que termina pasando, pues que vemos en la obra, es que Layo, pues le hace esta cosa horrible, ¿no? Que le pone un gancho en los pies, y esa es una salvajada, pero es muy parecido. La interpretación que está haciendo Calderón es muy bonita, porque está explicando, es lo mismo que le está haciendo aquí a Basilio, a Segismundo. Lo está educando para que se convierta en un criminal. Ujú.
el poner el gancho, ahí está muy sintetizado con lo del gancho, pues de alguna forma lo está forzando a volverse un salvaje, porque hay una reacción, una acción muy violenta en la manera, lo está educando porque lo está educando para que sienta mucho rencor y mucha furia. Está muy sintetizado ahí. Sí, sí, sí. Aquí lo que es muy bonito de la interpretación que está haciendo Calderón es que la está explicando. Entonces ahí ya no le pone un gancho, lo encierra de por vida y lo trata como animal. Claro. Y aparte en una torre, ¿no? Que es muy bonito, es decir, está todas estas referencias, ¿no? La Bella Durmiente, en los cuentos de hadas, en donde justamente el padre va o los padres van a encerrar a los hijos en una torre más bien ideológica, ¿no? Claro. Es decir, no es una torre, bueno, aquí está representada materialmente, pero lo que está simbolizando es como la propia visión del padre, que se parece a la caverna, ¿no? De Platón. Claro. Es decir, uno que pudiera tener sus propias ideas se siente que está encerrado en una visión que es ajena, que es justamente el sueño del que Segismundo, bueno, ya verá el público, ¿no? Si logra o no despertar. Sí, sí. Y que además explica por qué cuando ya lo despiertan ahí en el palacio, sus primeras acciones es aventar a los sirvientes por la ventana Es terrible. e intentar abusar de una de las mujeres. Sí. Pero tiene un sentido con esto del salvaje, ¿no? El que no ha vivido en sociedad, el que no ha conocido nada y llega y no sabe cómo actuar tampoco, ¿no? Y Exactamente. fíjate que es muy interesante porque aquí, como se trata de personajes complejos, ni siquiera el criado es simple. Es decir, si tú ves el carácter del criado, Qué macho. llega Segismundo y entonces, sí, entonces, oh rey, pues entonces ella me gusta y ella me gusta y entonces se va a hacer lo que yo quiero. Y llega el criado con la misma fiereza y soberbia que Segismundo, ¿no? Y uno en una primera lectura diría, ay, pobrecito criado, es que él llega a la bestia de Gismundo y lo arroja por la ventana y cae al mar y se muere. Pero estamos viendo que el Segismundo, bueno, se está comportando como su padre quería que se comportara al educarlo de esa manera. Pero cuando se enfrenta el criado responde con la misma manera. Luego, es decir, ninguno de los dos está midiendo la consecuencia de sus propios actos y el criado va a tener que verse con las consecuencias de ponerse de esa manera con alguien que es igual de fiero que él. Es que lo que es muy interesante en la obra, ese personajito, es que es muy rápido, Es muy rápido. pero lo que viene es, yo empieza a defender que él viene a hacer la voluntad del rey. Entonces empieza a pelear como si fueran hermanos. Sí. Es muy curiosa la escena, pero se empieza a pelear como si fueran hermanos. No, yo voy a hacer lo que papá dice. No, yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana. Pues yo voy a hacer lo que papá dice. Pues yo voy a hacer lo que... pues entonces adiós. Y lo lanza. Pero se están peleando es muy curioso porque están peleando en una cosa tú por tú de igualdad. A ver quién agrada a papá, ¿no? A ver quién, porque el otro está defendiendo al rey. Claro. Y entonces, pues estás defendiendo al rey, pues entonces a ti te voy a matar como quisiera matarlo a él, y lo tira. Y es muy rápido, pero sí es muy bonito cómo está construido, porque se ve mucho el carácter del otro, porque dice, no me diga eso, porque el rey dijo que tal, y empieza a defender y a defender y a defender la postura del rey, y eso es lo que lo va molestando, molestando, molestando hasta que lo avienta. Sí. Entonces parece un momento absurdo, lo es, pero está muy bien pensado. Está muy bien pensado en relación a la idea, a lo que está planteándose en la obra, el tema de la obra y a la idea que está queriendo dar, porque todo está como muy plena, muy justificado para que uno se dé cuenta de dónde está el asunto, ¿no? Sí. Y creo que tiene también mucha relación con el tercer acto, del que no vamos a hablar, nada. Pero ahí en el momento climático, Segismundo dice, un sueño fue mi maestro y ha aprendido, ¿no? Porque claro, antes no tenía experiencias, antes no había estado en sociedad, antes no sabía cómo actuar, pero ahora que ya tuvo una primera experiencia, aprendió, ¿no? Entonces, tiene otro bagaje que le permite ser otra persona también, ¿no? Y eso es maravilloso también, Sí. porque justo es una cosa muy importante en este momento, porque vivimos una época en la que la gente está buscando como perfecciones, ¿no? Como que la gente piensa, no, es que me pasaba, ¿no? Así de repente con unos alumnos que me decían, es que, ¿qué se hace con un artista que no tiene ética, que no es una buena persona? Digo, pues es que hay un punto en el que primero hay que quitarse la simplificación, porque el problema de vivir es que uno aprende principalmente de sus errores. Claro. Y eso es lo que está diciendo la obra. Sí. Porque básicamente él ya entendió, no es
cree que es un sueño, no es un sueño, ya mató a alguien, Sí, pero aprende. exacto. Lo interesante es que aprende. Entonces, es muy bonito esto en relación a la época actual, justamente por eso, porque la gente, mis alumnos decían, es que, ¿qué se hace? Y yo les decía, no, bueno, son alumnos, son muy jóvenes, entonces les digo, ¿conocen a Caravaggio? Pues no lo conocen. Ya les puse imágenes de las pinturas de Caravaggio. Es maravilloso, ¿no? Sí, Es extraordinario, o sea, es poderosa la obra, y les digo, pues sí, pero este hombre era un asesino, mató a varias personas, mató como a 6 o 8 personas, y luego otro asesino en venganza lo mató a él. Y uno dice, ¿qué se hace con eso? Porque el asunto es que eso no le quita un ápice a la maravilla de la obra, claro. pero es un hombre terrible. Ujú. Y entonces les dije, ¿qué quiere decir eso? Pues que hay que entrar a la complejidad de la realidad, ¿no? Sí. Y la otra cuestión es algo que está diciendo la obra, es decir, este hombre se equivoca de una manera radical, comete un error terrible, Ujú. pero aprende de él. Sí. Y esa es la cuestión de lo complejo que implica este tipo de obras, porque nos quitan como la comodidad de resolver todo y decir, "Ah, estos son los buenos y los malos. Exacto. La Yo siempre visión, voy a ser la víctima, yo ¿no? soy la víctima, yo soy exactamente. Sí, yo siento que los mejores libros, las mejores obras de teatro, las mejores películas son esas que nos permiten ver que no hay negro y blanco, sino una escala de grises infinita. Y ahora, con lo que estás diciendo, además, no hay acciones buenas, acciones malas, sino resultados de, ¿no? Y a veces que exceden nuestro control, vienen de los padres o de tantas cosas, pero tampoco cae en ese soy consecuencia nada más y no tengo voluntad y capacidad de decisión. Que lo dice la obra, ¿no? Los astros inclinan, pero no obligan. Claro. Y es una frase preciosa. Sí, sí, sí. Sí, Pero sí. entonces, a ver, se está hablando aquí de un paralelismo entre Edipo y Segismundo, ¿no? Hay como una suerte de determinismo en la vida de ambos, cósmico casi, ¿no? Así prácticamente ineludible, es decir, el universo, ahora sí que el universo conspiró para que ellos se convirtieran en lo que son, pero hay una diferencia. Edipo se asume víctima de este destino, digamos, y lo cumple hasta el final, ¿no? Y cuando finalmente puede verlo, bueno, pues pasa lo que pasa con él. Sin embargo, aquí Segismundo tiene este momento de epifanía en el que sí comete un error trágico, sí lo comete, pero la obra no ha terminado ahí. La obra continúa a un momento en el que las cosas él va a cambiar con respecto a las cosas. ¿Cómo es que ambas cosas son trágicas? Bueno, digamos que diré una cosa que es bonita porque Edipo, bueno, tiene varias obras, ¿no? Pero la primera es Edipo el Rey y luego está Edipo en Colono, que es el momento en que ya muere. Ujú. Y es muy triste, muy conmovedora la obra, pero al final lo que se vuelve muy irónico es que hay un punto en el que finalmente él se da cuenta tal de que va a morir y su gran decisión para poder irse en paz es decir, ya no quiero tener nada que ver con mi familia. No quiero que nadie se acerque a mi tumba, no quiero que nadie de mi familia sepa en dónde voy a quedar, y eso lo permite morir en paz. Y eso se vuelve muy interesante porque es como el acto que tuvo que haber hecho de ser un Claro. principio, Ya, que es muy irónico, sí. porque el asunto es que tendría que haber mandado a su familia a volar, y decir, "Yo, ¿qué me importa si el otro quiso o no quiso? Me voy, ¿no? Mm. Huyo de eso. Si me dicen que quiero matar a mi padre, pues no mato a nadie, ¿no? Simplemente, es decir, me tengo que cuidar de no querer matar a alguien, sea mi padre o sea quien sea. Lo digo porque es interesante aquí la comparación, porque de alguna forma lo trágico consiste, pues sí, en hacer un acto y pareciera que el acto va a ser terrible y definitivo. Siempre lo es, pero también ante la realidad y el cosmos, la vida sigue. Entonces, es terrible esta visión, porque esta es como la visión trágica, que es el asunto de que de todas formas el ser humano puede perturbar la realidad, pero no puede, la perturba,
pero no destruye el cosmos, ¿me explico? No destruye el orden del mundo. Sí. El orden continúa. O sea, tú lo perturbas y eres eliminado. Decía una metáfora de un autor que le gustaba mucho a la maestra que explicaba muy bien esta cuestión de la tragedia, que se llama, el hombre se llama Quito, y el libro se llama Tragedia griega. Okay. Y ahí dice, justamente habla de que la realidad es como, dice, es como la corriente eléctrica. La corriente quiere seguir, va a seguir. Entonces, si alguien interrumpe la corriente, pasan dos cosas. O es botado, o es quemado completamente hasta que deja de interrumpir el flujo. No se detiene. No se detiene. Eso es lo mismo que pasa con la tragedia. Por eso esa es la visión trágica. El error va a perturbar, pero no va a destruir el orden. ¿Qué es lo que está pasando con el planeta, no? Nosotros estamos haciendo una serie de agresiones al planeta terribles, pero no nos damos cuenta que no estamos agrediendo, sí estamos agrediendo el planeta, pero el planeta va a seguir como ha seguido con la extinción de muchas otras criaturas. Y nosotros lo que estamos agrediendo es al mundo, y lo que hacemos al agredirlo es que no nos damos cuenta que nos estamos agrediendo a nosotros. Lo que vamos a ser quemados somos nosotros. Efectivamente, los que no estamos destruyendo el planeta, estamos destruyendo nuestra posibilidad de continuar en él, que eso es lo que se vuelve terrible, y esa es la visión trágica. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, por lo que dice Rafa, básicamente el asunto es que como el ser humano es terco y obtuso, el problema es que uno aprende a base de los golpes, ¿no? Que es así como lo que tenía Fernando de ejemplo, ¿no? Te dicen, ponte el cinturón de seguridad, hay una ley, los anuncios de los 80, ¿no? No se puso el cinturón, no se puso, el niñito que salió diciendo a la gente. ¿Cuándo lo aprende uno? El día que sale volando, choque, sale volando por el parabrisas y queda cuadrapléjico. Ya estando cuadrapléjico sabe por qué era importante ponerse el cinturón. Entonces, ese es un poco lo terrible de lo trágico. No está pensando en un castigo. Está pensando en que todo tiene consecuencias y que el personaje justamente no se da cuenta de la consecuencia de lo que está haciendo hasta que lo hace. Ahora, lo interesante de la obra de Calderón es que sí plantea que el personaje aprende y se da cuenta que cometió un error terrible y que fue un acto estúpido. Y al hacerlo se da cuenta de a dónde se está dirigiendo, porque es como no saber, uno va a ciegas así. Entonces, el acto de él es como el rayo que cae en mitad de la noche y te permite ver un poco, ¿no? Y ese acto le permite darse cuenta de lo que está haciendo, hacia dónde se está dirigiendo, y es lo que le permite de alguna forma aprender del acto y saber que es estúpido eso que quiere hacer. Esa es la cuestión. Entonces, digamos que la visión trágica implica esta posibilidad de darnos cuenta. El público va a ver a alguien que se equivoca y que ya no tiene solución, me explico, ya se equivocó y va a tener que toparse con las consecuencias de su acto. Ahora, lo bonito de esta obra es que le plantea al público la posibilidad de aprender. Sí. Incluso de arrepentirse, ¿no? Exactamente. Y creo que hoy también lo tocabas tú, estamos o pedimos perfección desde un inicio y se equivoca alguien, cancelado de inmediato, ¿no? Funado. Sí, sí, Funado. sí, adiós, desterrado de la escena pública por siempre, jamás, cuando al contrario, ¿no? Una de las frases que nos están más, que es de sabios, arrepentirse y cambiar de opinión, ¿no? Porque quiere decir que al menos estás pensando en lo que has dicho, hecho, que lo criticas, lo vuelves a valorar y después de ciertas experiencias puedes cambiar, ¿no? Y aquí vemos a ese Segismundo que sí entiende lo que hizo, sí medita sobre ello y sí cambia. Sí, justamente, y eso es lo que se vuelve maravilloso de la obra, ¿no? Es como una enorme lección acerca de lo complejo que es la vida y de cómo efectivamente, pues uno puede estar educado para hacer cosas atroces. Y si uno no se detiene a reflexionar, las puede hacer una vez y no verlo, ¿me explico? Claro. Y puede seguirse allí en ese camino sin darse cuenta de que está cometiendo una serie de cosas
estúpidas que le están destruyendo la vida, ¿no? Estábamos viendo ayer un video que es muy divertido de un niño que está con una manguera, que entonces quiere llevar la manguera a su papá y de repente empieza a mojarse y se moja y sí, pero él se está mojando al Sin darse cuenta. se da cuenta porque no se da cuenta que lleva la manguera. Entonces es muy divertido porque es como una metáfora de lo que hacemos, ¿no? Claro. Solitos nos estamos, Sí. pero uno no se da cuenta de que lo está haciendo por lo que está pensando, ¿no? Y el título del video era, cuando te das cuenta, quién es el origen de todos tus problemas, ¿no? Es del mismo niño. Nuestra Entonces, postura. aquí hay algo muy, muy interesante. No son sinónimos destino o determinismo a consecuencia. La No. consecuencia es completamente inevitable, ¿no? La consecuencia simplemente sucede porque 1 más 1 son 2 y siempre va a ser así, ¿no? Lo que estamos diciendo, ¿no? Si yo me pongo en el flujo de la electricidad, es inevitable que la electricidad dentro de su lógica natural, pues haga lo que sigue haciendo. No le importa quién soy yo, ¿no? Me acuerdo de un capítulo de Los Simpsons, ¿no? Que se está burlando de Homero Simpson y dice, y no me va a pasar nada porque soy Homero Simpson, y agarra los cables y se muere, ¿no? No existe eso, ¿no? Este determinismo no es lo mismo a cuando finalmente logro darme cuenta de algo, puedo aprender y puedo revirar. La consecuencia llegó, la consecuencia ahí está, pero puedo aprender, puedo modificarme a partir de eso. Y un elemento más ahí probablemente, la posibilidad que me ofrece la obra de arte es no experimentar hasta que me pase. No esperar a cometer el error trágico para darme cuenta que debía haber dado vuelta en Albuquerque, como decía Box Bunny, ¿no? O sea, en algún punto antes tendría que haberme detenido. No es necesario llegar a este punto, lo puedo vislumbrar antes. La ventaja que tiene el arte es que de esta manera sintética me ayuda a ver los mecanismos de la realidad, ¿no? Sí, yo creo que en ocasiones se dice muy a la ligera y muy poético, por lo bonito que suena eso de que los lectores, o quienes ven teatro también, viven muchas vidas. Pero es cierto, es que de verdad uno termina, cuando una obra es potente, te metes, te sientes como ese personaje en sus ojos, y no solo en el del protagonista, sino también en los que están alrededor en ocasiones, ¿no? Y lo dices tú ahora, ver ese error, ya lo cometió alguien más, no lo tengo que cometer yo, pero ver también cuántos personajes que desfilan frente a nuestros ojos en tantos libros, obras, películas, ¿vale? Lo que sea, y lo estamos viendo desde su sensibilidad, ¿no? Que además creo que el arte es un gran antídoto contra el egocentrismo, el pensar que mi perspectiva es la única, como yo veo las cosas nada más, como yo quiero hacer, no, hay unas cantidades de sensibilidades infinitas con ideas muy diferentes cada una, obrando por motivos muy diferentes también, y entender qué le pasa a cada protagonista, por qué le pasa, por qué actúa de esta manera, qué no debió haber hecho, qué sí debió haber hecho, nos da esa oportunidad transformadora. O sea, creo que ese vivir tantas otras vidas nos hace a nosotros también otras personas por completo. Claro. Pues platicas un poco de eso ya para que ir cerrando. ¿Cómo es desde tu perspectiva como creador? Es decir, como escritor, ¿cómo lo vives tú? Es decir, te preguntaban en la presentación, ¿no? ¿Cómo sientes a tu personaje desde cómo lo empiezas a mirar? Y contabas un poco, ¿no? Esta cosa de que de repente era muy, o sea, que tenías encontraste como una perspectiva y de repente ya todo se articuló como solo, ¿no? Pero platicamos un poquito de eso. Yo creo que les pasa también a ustedes desde el lado del teatro, pero yo siento que, o sea, de pronto tengo una idea para alguna novela, para algún cuento, y sin embargo siento que, conforme voy avanzando, siento que ese texto lo había empezado a escribir mucho tiempo atrás, ¿no? Por ejemplo, para Titibilus, ya siendo muy consciente, creo que de las primeras influencias fue cuando leí en primero y secundaria Las batallas en el desierto, porque cuando llegué a escribir Titibilus dije, quiero que sea una novela corta, a la usanza de Las batallas en el desierto, o a la usanza de Aura, de Carlos Fuentes, ¿no?
Entonces, creo que de pronto hay detonantes en la vida y que puede ser de uno mismo o que ves a alguien, ¿no? Ahí, cuando voy en el metro, cuando voy en el metrobús, en cualquier lugar, observar a la gente, preguntarme por esas otras sensibilidades. O sea, si trae una caja, ¿qué traerá ahí? ¿Desde dónde vendrá cargando eso? ¿A quién va a ver ahora, no? Yo tuve el privilegio de tomar clases con Agustín Monsreal, un extraordinario cuentista, y decía eso, que el trabajo es mantener encendida la llama de la curiosidad por el ser humano, ¿no? Y preguntarnos más qué vive, cómo lo vive. Y pienso hoy también que, y al menos eso intento también en lo que escribo, retratar las encrucijadas a las que llegamos todos alguna vez en la vida, ¿no? El caso de Segismundo es muy claro, ¿no? Cuando estás ante el rey, ¿no? Y te vas a hacer heredero. ¿Qué haría uno en ese momento, no? O qué haría cuando ya tienes al enemigo ante tus pies, ¿no? Entonces, me pasa mucho eso, que de pronto hay detonantes, alguna actitud, algún personaje en concreto, o a veces llega en forma de palabras. Por ejemplo, Titibilus empezó con la idea, a mí me aterra perder la memoria, entonces pensaba perder pasado y por antítesis ganar futuro. Y ese fue el origen. Es como construir ya un discurso alrededor de ese pensamiento, se convirtió en una novela. Pero me gusta eso, es poner a personajes, aun cuando escribimos algo fantástico o de ciencia ficción, poner a personajes en encrucijadas en las que nosotros mismos podemos estar o estamos en varias ocasiones a lo largo de la vida. Sí, pues es que es maravilloso, ¿no? Esto porque finalmente, pues uno lo ve aquí efectivamente con Calderón de la Barca, porque hay como esta identidad que es lo que estás dando, ¿no? Que es esta parte en la que toda obra busca encontrar como el misterio de algo que todos hacemos. Sí, Entonces, como eso es inagotable, ¿por qué es inagotable? Porque todo el mundo dice, es que ya todos los temas están tratados. Pues es que son inagotables, ¿no? sí, Es decir, es muy bonito porque tú lo estás tratando de un acto, de una especie de renuncia a algo en pos de otra cosa que crees mejor, ¿no? sí, Y sin embargo, pues es terrorífico, ¿no? O sea, después lo que pierdes, lo que pierdes por algo que creíste que era más importante en un momento determinado, lo que vas dejando, las decisiones que vas tomando. sí, Y es interesante, digo, lo conecto ahorita con la obra, porque justamente todo el punto aquí es, sigo soñando, sigo el sueño de otro, y me detengo a dejar de soñar ese sueño y preguntarme qué quiero yo, sí, pero lo terrible es que creí que soñaba y no estaba soñando, ¿no? Que creí que era una mentira y no era una mentira. Entonces, me parece maravilloso que siempre el oficio del escritor me parece que tiene que ver justamente con esto que dices, con esta voluntad de querer descubrir una pregunta que todos nos hacemos todo el tiempo sí, y que las preguntas son como esenciales y que aunque sea la misma pregunta, la respuesta siempre va a ser múltiple porque bueno, cada autor va a ver las cosas de una manera completamente, que es la suya, está poniendo su vida en juego, ¿no? Su experiencia vital y su sensibilidad, pero las obras que son poderosas son justamente como esta obra, es el asunto de que logra trascender, ¿no? mm, Es lo que habla un poco de Lope de Vega. Lope de Vega, la belleza del lenguaje es extraordinaria, pero los temas se quedan cortos, ¿no? Se quedan como chiquitos. sí, Pero en cambio esta obra sí alcanza este poder de volvernos a hablar de los mismos problemas, ¿no? Porque todos estamos metidos en ese sueño, ¿no? Y eso es lo que se vuelve poderoso y me parece que bueno, con eso podríamos ir ya cerrando, sí. pero me parece que esa es la parte como muy poderosa de la obra artística, ¿no? Yo quería proponerles, a ver si nos dejan y si ustedes están de acuerdo. Hemos leído, decíamos desde el principio, muchísimas veces o escuchado el final del monólogo de Segismundo. Seguramente quienes nos ven lo han hecho también, pero tal vez después de todo lo que estuvimos platicando, quede un poquito más claro, ¿no? El por qué reflexiona tanto Segismundo, hacia dónde va, qué dice, qué quiere, como por qué. Entonces, ¿cómo lo leemos para, Sí, para quienes nos ven? A ver. Este es el final del segundo acto, después de que Segismundo ya demostró ser o no ser lo que era, lo que se había pronosticado, eh, y regresa a la torre, y estando ahí es que comienza
el parloteo, pero no está cargando. Dale. Sí. Sobre Bueno, todo nosotros conocemos perfectamente el final, los últimos dos versos, lo decíamos desde el principio, ese y los sueños son, ¿no? Pues la pregunta es, ¿de dónde viene? ¿Por qué lo hemos repetido tantas veces? ¿Y qué antecede a esto, ¿no? Además, digo, será muy obvio para algunos de los que ven esto, para otros tal vez no, es teatro en verso, ¿no? En octosílabos, me parece, además, esta parte, entonces tiene un ritmo muy continuo, un ritmo que permite seguirlo perfectamente. Y entonces dice lo siguiente, gracias Mario. Sí. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos el mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños son. Ah, cobra mucho sentido, ¿no? Sí, efectivamente. es una cosa completamente distinta. Bueno, pues cerremos por hoy, si no les parece mal. Elik, cuéntanos un poco más de tus círculos de lectura, de tus novelas, para que sepamos dónde buscarlas, etcétera, cómo contactarte, todo esto. Por supuesto, mi página web es muy sencilla, es el nombre, elic, con K de kilo, G de Germán, troconis.com, elicgtroconis.com. Ahí pueden encontrar muchísima información, además de todos los enlaces que los llevarán a las redes sociales, donde estoy igual, elicgtroconis, en Instagram, en Facebook, en YouTube también. Y bueno, los círculos de lectura hacemos convocatoria a principio de año, pero están abiertos durante todos los 12 meses que lo conforman. Ahora, lo decía Mario, estamos leyendo Las uvas de la ira de John Steinbeck, pero pasaremos también a otros clásicos, porque son premios Nobel que ya han ganado un lugar en la literatura universal. También de esos que todo el mundo habla de ellos, pero nadie lee, ¿no? Entonces, vamos a leerlos y también criticarlos, porque de pronto nos quedamos con esa idea que es Nobel, ya por eso todo lo que escribió tiene que estar muy bien. No, no necesariamente. Y por otro lado, en cuanto a mis libros, algunos de ellos se encuentran en librerías comerciales. La Joya Robada, por ejemplo, está en muchísimas librerías. Titibilus, que acabamos de presentar este sábado también en el Fondo de Cultura Económica, ya también está ahí. Dentro de unos días entra a Amazon para que llegue a la comodidad de su hogar. Así que así hay posibilidades múltiples para leer y sobre todo para empezar ese contacto que creo que a los artistas es lo que más nos llena, ¿no? Podemos escribir mucho, podemos representar mucho, pero conocer qué le pareció a otra persona, lo que aquí montamos, lo que escribimos, es lo más sensacional. Entonces, hoy que tenemos la maravilla de las redes sociales, hablar con nuestros autores preferidos, con nuestros actores, directores, pues es genial. Entonces, más que cerrar el programa, yo abro la invitación, les agradezco muchísimo, gracias de verdad, y para empezar con esos canales con nuevos lectores. Pues sí, pues muchísimas gracias, Elik, por estar con nosotros. Gracias por esta conversación, por llevarnos a nosotros también como compañía a uno de nuestros fundamentos básicos, el asunto del análisis dramático y cómo este análisis, como hemos estado diciendo ahora, se convierte en una forma de vivir una vida más que nos enseña cosas respecto a nuestra propia vida una vez que salimos del teatro, que salimos de la lectura, que salimos de nuestro confrontamiento con el arte. Pues muchísimas gracias, gracias Mario Alberto Moreno, gracias Esteban Montes.
Pues nos vemos muy pronto en un episodio más de nuestro teatro. Síganos en redes sociales, dialoguen con nosotros por vía de las redes y por supuesto nos vemos en el teatro. Hasta pronto. Adiós. Adiós.